Las guardianas nazis fueron mujeres que ejercieron de guardias en campos de concentración y exterminio durante el periodo de la Alemania nazi. De los 55.000 guardianes que sirvieron en los campos de concentración nazis, alrededor de 3.700 fueron mujeres. En 1942, las primeras guardianas llegaron a Auschwitz y a Majdanek desde Ravensbrück. Al año siguiente, los nazis comenzaron el reclutamiento de mujeres debido a la escasez de guardianes varones. Las guardianas eran generalmente de clase media y baja. No tenían anterior experiencia en ese trabajo, su perfil laboral era variado, se indica que eran antiguas matronas, peluqueras, cobradoras de tranvía, cantantes de ópera o profesoras retiradas. Las voluntarias fueron reclutadas por anuncios en periódicos alemanes que demandaban mujeres que quisieran mostrar su amor al Reich. La Liga de Muchachas Alemanas actuaba como vehículo de adoctrinamiento para muchas de las mujeres. En una de las audiencias de posguerra, la Oberaufseherin Gerte Haase Breitmann Smith, jefa de supervisoras, aseveró que las guardianas no eran mujeres enteramente de las SS. En un primer momento, las nuevas reclutas fueron entrenadas en Lichtenberg en Alemania en 1938 y después de 1939 en Ravensbrück, un campo cerca de Berlín. Cuando estalló la guerra, los nazis construyeron otros campos en Polonia, Francia, Países Bajos, Bélgica así como en otros países ocupados. El entrenamiento de las guardianas era similar al de sus homólogos varones. Las mismas fuentes afirman que Dorothea Benz, supervisora en Ravensbrück a partir de 1942, entrenó a sus alumnas en los puntos más finos del placer malvado. Ningún campo de concentración fue dirigido por una comandante femenina. Ravensbrück, el único campo reservado para reclusas, fue dirigido por soldados masculinos de las SS, ayudados por una minoría de asistentes femeninas. Por su parte, Heinrich Himmler decía que los varones de las SS debían ver a las guardianas como a iguales y camaradas. En el relativamente pequeño campo de Helmbrechts, cerca de Hof, Alemania, el comandante del campo, Dour, tuvo una relación sentimental con la jefa de supervisoras Gerte Haase Breitmann. La corrupción fue otro aspecto destacado de la cultura de las guardianas. Ilse Koch, conocida como la zorra de Buchenwald, fue la jefa de guardianas del campo de Buchenwald y al mismo tiempo estaba casada con el comandante de campo, Karl Koch. Se rumoreó que ambos estaban implicados en la malversación de millones de Reichsmarks. Debido a eso, Karl Koch fue condenado y ejecutado por los nazis pocas semanas antes de la liberación por parte del ejército norteamericano del campo de Buchenwald. Sin embargo, Ilse fue eximida de culpa. Algunas fuentes especulan si hubo testigos de asesinatos en Buchenwald. Hacia el final de la guerra, las mujeres fueron sacadas de las fábricas en la bolsa de trabajo alemán y enviadas a centros de entrenamiento. Las mujeres fueron también entrenadas a pequeña escala en los campos de Neuengamme, Auschwitz I, II, III y IV, Plaszow, Flossenbürg, Gross-Rosen, Butt y Stutthof, así como en Dachau, y unas pocas en Mauthausen y unas pocas mujeres fueron entrenadas en Buchenwald y sus campos satélite. En 1944 las primeras mujeres guardianas fueron enviadas a Neuengamme, Dachau, Mauthausen, una minoría a Natzweiler-Struthof. Las siguientes guardianas fueron juzgadas después de la guerra, condenadas y ejecutadas por los mismos motivos. Sidonia Bayer de Litzmannstadt, Laz, fecha desconocida, en Polonia, Juana Bormann de Bergen-Belsen, colgada el 13 de diciembre de 1945, Ruth Hildner de Helmbrechts, colgada el 2 de mayo de 1947, Christel Jankowski de Ravensbrück, fecha desconocida, en Alemania Oriental, y Gertrud Schreiter y Emma Zimmer de Ravensbrück, ambas colgadas el 20 de septiembre de 1948. Y un número desconocido fueron sumariamente ejecutadas por los soviéticos al final de la guerra. Cuando los aliados liberaron los campos, las mujeres de las SS generalmente se mantenían en servicio activo. Muchas de ellas fueron capturadas cerca o en los mismos campos de concentración, tales como Ravensbrück, Bergen-Belsen, Gross-Rosen, Flossenbürg, Souswedel, Neustadt-Lewe, Neuengamme y Stutthof. Después de la guerra,
Muchas mujeres de las SS fueron retenidas en el campo de internamiento de Recklinghausen, Alemania, o en el antiguo campo de concentración de Dachau. Entre 500 y 1000 mujeres fueron retenidas mientras el ejército de Estados Unidos investigaba sus crímenes y los servicios prestados en los campos. La mayoría de ellas fueron liberadas, ya que los hombres de las SS fueron declarados prioritarios. Muchas mujeres ahí retenidas habían tenido un alto rango en el escalafón de la Liga de Muchachas Alemanas, mientras que otras habían servido en los campos de concentración. Muchos miembros de las SS, hombres y mujeres, fueron ejecutados por los soviéticos cuando liberaron los campos, mientras que otros fueron enviados a los gulags. La mayor parte de las guardianas fueron juzgadas en el juicio de Auschwitz, en 4 de los 7 juicios de Ravensbrück, en el primer juicio de Stuttgart, y en segundo y tercero de los juicios de Majdanek, y del pequeño campo de Hamburg-Sasse. En este juicio fueron juzgados todos los 48 miembros de las SS involucrados. El último juicio a una supervisora se celebró en 1996. La antigua Officerin Louise Dance, que trabajó como supervisora desde enero de 1943 en Plaszow y después en Majdanek, Auschwitz-Birkenau y en el campo secundario de Ravensbrück, en Mollschau como Oberaufseherin, fue juzgada en el primer juicio de Auschwitz y sentenciada a cadena perpetua en 1947. En 1956 fue liberada por buen comportamiento. En 1996 fue de nuevo juzgada por el asesinato de una joven en Mollschau al final de la guerra. El médico que supervisaba el juicio confirmó a la corte que los procedimientos no podían ser sostenidos debido a la avanzada edad de la acusada y todos los cargos fueron retirados. La única guardiana que ha contado su historia en público ha sido Gerte Boute, que sirvió en el campo de concentración de Ravensbrück en 1942 y después en Stuttgart, en el campo secundario de Brombergost y por último en Bergen-Belsen. Fue sentenciada a 10 años de prisión y fue liberada a mediados de los años 50 del siglo XX. En una entrevista en 2004, Boute fue preguntada si lamentó haber sido guardiana en un campo de concentración. Su respuesta fue: ¿a qué te refieres? Cometí un error, no. El error fue que era un campo de concentración, pero tenía que ir, si no yo misma estaría dentro, ese fue mi error.